Bueno, hasta ahora la historia la vivíamos nosotros, pero la contaban otros. Ahora, en estos tiempos de las comunicaciones a nuestras manos, que ha llegado a nuestras manos, la historia tratamos de protagonizarla nosotros como siempre, pero también tratamos de contarla nosotros. O sea que la vamos a contar desde el llano. ¿Y por qué digo esto? Porque a partir de hoy, creo que de hoy es el día, por ponerlo en el almanaque, empiezan en dos países importantes de Latinoamérica, o sea, se largan a la lucha política. Renuevan gobiernos, renuevan administraciones, Argentina y México. Y es un acontecimiento que ahora ya es el problema continental, ya no es un problema interno, aunque todavía muchos crean que el problema es interno. Los problemas que tiene Latinoamérica es un problema continental y algunos están entendiendo antes que otros los procedimientos, pero hay otros que todavía están en el siglo XIX. O sea, Argentina, políticamente hablando, está en el principio del siglo XX por la lucha política que está establecida. O sea, nosotros estamos con relación al norte del continente, no voy a decir atrasados porque sería como un insulto, sino detenidos en procedimientos, en estrategias, en argumentaciones, en movilizaciones, en manera de hacer política con 60, 70 años detenidos en el tiempo. Entonces, eso no es de lamentarse, ni criticar a nadie, ni levantar intriga o resentimiento o provocaciones a nadie. No. Por ejemplo, yo a mi país, a Argentina, lo que le puedo acercar desde mi modesta posición como hombre del peronismo es que están haciendo la política que se hacía hace 50, 60, 70 años. O sea, a los ponchazos, a las relaciones humanas, a la cara de las personas, a los tipos. O sea, no hay un proyecto de país, hay un proyecto individual de personajes. Hay 4 o 5 personajes en Argentina que quieren llegar a ser presidentes. Y yo los escucho todos los días en la televisión, los que me gustan y los que no me gustan. Y lamentablemente los veo en discusiones bizantinas de cosas que no tienen nada que ver con la realidad del país. Y me da tristeza. Y digo, caramba, esta gente no se dará cuenta que no tiene proyecto, que no maneja la realidad y que le ofrece a la gente, al pueblo, a las necesidades que hay, soluciones posibles basadas en una planificación adulta, con consistencia, que sea real. No. Y claro, esa diferencia enorme de hacer política entre la realidad que tiene una sociedad, un país, y las posibilidades que están acotadas. O sea, Argentina está condicionada en todo orden porque particularmente tiene una deuda externa extraordinaria que está sometida como primera instancia a cumplir con esa deuda y con las pautas impuestas, con el rigor del poder financiero mundial. Entonces, no hay un proyecto en Argentina que hable de realizaciones de la demanda natural que tiene el pueblo, ese pueblo, con una enorme riqueza que no está en sus manos. Y todos los políticos que uno escucha
y que salen a la televisión o que los ve caminar, deambular, tratando de movilizar gente y de adquirir gente que lo acompañe, no sé cómo no se dan cuenta que carecen de lo más fundamental, de lo esencial de un político en estos tiempos, sobre todo con los instrumentos a disposición. O sea, los instrumentos de comunicación que hay hoy a disponibilidad de cualquiera, es un instrumento de un potencial que como yo si fuera político en Argentina, en ningún momento voy a la televisión a exponer mis ideas. Y claro, esto está un poco frío el mate. Y entonces uno observa y evalúa entre los deseos y las posibilidades y la realidad. Y te digo con toda honestidad, ustedes que son parte de esa lucha y de esa instancia real, no abriguen muchas esperanzas, o sea, de verdad, porque cualquiera de los 5 o 6 candidatos que son los que suenan que pueden llegar a ser presidente, ninguno ha dicho cómo va a ser para gobernar, o sea, no que lo que hablan, sino cuál es el proyecto sobre las realidades positivas, concretas que tiene el país y qué le ofrecen, cuál es el ofrecimiento. Yo estaba escuchando, por ejemplo, a Milei, que es un tipo fabricado ahora, estaba escuchando a los radicales, la gente del movimiento, de un movimiento político tradicional, he escuchado a los independientes, he escuchado a la izquierda, he escuchado a la gente del gobierno, de todos los sectores que componen el gobierno, los que están con el presidente y los que están en contra del presidente dentro del mismo hipotético peronismo. Sí, me llama la atención poderosa de que nadie diga nosotros vamos a hacer esto, o tenemos planificado este estudio realizado en tal zona, este estudio acá, este desarrollo acá, esto acá, para realizar esto vamos a lograr el financiamiento de este lugar, porque la riqueza que produce este sector de la agricultura, de la ganadería, ¿no? Le vamos a aplicar, nosotros vamos a recuperar el comercio exterior, vamos a comerciar con el mundo, hablamos de comercio internacional, hablamos de comercio regional, hablamos de cómo vamos a movilizar la riqueza del interior del país, cómo vamos a incorporar a esos 10 millones de desocupados que hay, le vamos a seguir dando planes sociales, de dónde va a salir ese dinero. No tenemos posibilidad de llegar a cumplir las metas contrariamente a las deudas que ya lo tenemos, no se ha averiguado por qué se debe, tenemos un problema en todo orden, la justicia opera como una banda de forajidos que interceden todo, intervienen todo y problemiza todo. La prensa está descontrolada, en fin, no hay un proyecto para hacer valer nada, y entonces me pregunto yo, no al político esos 5 o 6, sino le pregunto a la gente, ¿por qué van a votar a fulano, al que fuere? ¿Por qué creen ustedes que ese hombre o esa mujer tiene la facultad de poder cambiar toda la problemática que existe? ¿En qué se basan? ¿Cuál es lo que sostienen ustedes o consideran de que les va a cambiar la vida? Y que sus hijos van a volver a recuperar la educación y que usted va a llegar a recuperar la estabilidad social y que los precios desbandados de los productos, que es una anarquía absoluta del empresariado, no se pueden lograr el control. ¿Y quién les habla de cómo va a ser? Porque unos dicen, yo por ejemplo recién estaba escuchando a Moreno,
El peronismo va... ¿Cómo? Peronismo es una cosa de lo que nosotros conocimos del peronismo, los que somos peronistas de verdad y contemporáneos de toda esa maravillosa exposición descomunal de grandeza y de beneficios y de riqueza del país, pero había una planificación y la riqueza del país estaba en las manos de los argentinos. Hoy está todo concesionado y cualquier lugar que produce riqueza, cualquier sector que produce riqueza, no está administrada por el Estado, no está administrada por los argentinos, está administrada por corporaciones que pagan un impuesto, si pagan. Entonces, ese es el panorama y esa es la campaña presidencial de ahora de 5 candidatos ahí, 5 horas. No voy a nombrarlo porque todo el mundo lo conoce. Ahora bien, vamos al norte del continente. México tiene en este momento el desafío de un relevo, de un cambio de nuevo gobierno. Y hay un proyecto. Lo primero de todo que uno ve es que hay un proyecto de gobierno. Hay un país en marcha. Hay 10 obras de infraestructura que están ocupando ya millones de personas. Y hay una cadena internacional de inversiones. Hace 2 días o 3 el presidente acaba de reinaugurar una planta de una empresa alemana de fábrica de automotores eléctricos que se está instalando, ya está instalada en México. Y hay, por donde ve, por donde uno mira, por donde uno observa, por donde uno pregunta, está ese país en movimiento. No tiene acoso de la deuda, no tiene deuda, tiene la deuda externa completamente controlada, tiene una reserva de más de 200.000 millones de dólares, tiene moneda. Argentina no tiene moneda, México tiene moneda firme. En los últimos 5 años no se ha, al contrario, se ha apreciado el peso mexicano, no se ha devaluado. Hay una inflación del 6-7%, que es una inflación a nivel mundial de los países desarrollados. A veces hay meses que tiene más inflación en Estados Unidos que México. Toda su política, en todo orden que vea, social, protección a la infancia, a la niñez, a la juventud y a la vejez, y al desvalido. Cobertura médica de primera línea en una interminable cantidad de hospitales y centros de alta tecnología con una medicina a primer nivel mundial y con una convocatoria en todo el más alto nivel. Políticamente tiene paz, tiene un desencuentro que no ha podido todavía el gobierno controlar, que es el problema de la delincuencia organizada, que no es solamente el narcotráfico, sino que la delincuencia organizada es del sector de la extrema derecha, el conservadurismo, el resentimiento de una clase social que se ha sentido desplazada porque el avance del pueblo sobre la conducción del Estado, con un gobernante que tiene una claridad meridiana y que gobierna desde la tribuna. Hay 5 candidatos para suceder a López Obrador. Cualquiera de los 5 candidatos que decidieran que tengan mayor habilidad política, mayor encanto personal, mayor estrategia para operar políticamente, para comunicar, cualquiera de los 5 candidatos, cualquiera, va a continuar seguramente con el mismo proyecto. La oposición no logrará desplazar a este gobierno. Bajo ningún punto de vista no hay posibilidad.
porque hay estabilidad y hay gobernabilidad. Entonces, convengamos de que López Obrador ha logrado, dentro de un difícil situación, manejar lo interno y lo externo. Internacionalmente se ha convertido México en el principal socio económico de Estados Unidos, una de las potencias más grandes del mundo, y uno de los mercados de consumo más importantes del mundo. México es el principal socio y también socio de Canadá. O sea, México está conteniendo la oferta que tiene para poder financiar. No necesita, porque la administración y el combate a la corrupción le ha permitido disponer de una enorme cantidad de su propia riqueza. Y es la inversión que está haciendo en 10 obras de infraestructura que son asombrosas, algunas ya están terminadas, en apenas 4 años, como un aeropuerto de primera magnitud a nivel mundial. Una refinería, y hay 5 o 6 obras más en pleno desarrollo que van a ser terminadas para fin de año. O sea, fuentes de trabajo carecen de mano de obra, sobre todo de gente especializada, en muchos rubros. Y el futuro, dentro de las confusiones que tiene el mundo, es ampliamente halagüeño, incluso está generando riqueza para Centroamérica. O sea, lo que vemos con tranquilidad, vamos a decir, porque para observar los movimientos políticos, sociales y económicos en los países hay que verlos con tranquilidad y sin apasionamiento. Vemos que esta campaña política que se está desatando, se está desarrollando, incluso los que van a gobernar mantienen una relación entre ellos muy aceitada, lo vemos, lo observamos, porque López Obrador es un maestro de la política y ha logrado que no hay a ese va a ser, sino que el que va a decidir en última instancia quién va a ser el candidato, o sea, quién va a tomar el relevo, no va a ser por una decisión del que es presidente ahora, sino va a ser una decisión consensuada por la gran mayoría, que mediante un sistema muy práctico, mucho más avanzado que el que hay en Argentina, que es las PASO, que están a punto de, incluso PASO, que es decisión de una elección previa para elegir candidato, es a través del consenso y a través de encuestas que son infaliblemente certeras y seguras. Entonces el que decida el pueblo, la gran mayoría, ese será el candidato. Entonces todas esas cosas que nosotros estamos observando, que se están dando en el mundo, el futuro no lo sabe nadie, porque el futuro en los países, en el mundo, los más importantes, están en una celosa agresión controlada. O sea, China espía a Estados Unidos espía a China, hay una guerra entre Rusia y Ucrania, los intereses de Occidente están apoyando a Ucrania con armamento, con financiamiento, con todo, en fin. Lo que sucede en el mundo, que es un arnero, o sea, no es una cosa que uno puede prevenir o prever lo que va a suceder, no. Estamos frente a una hipotética desventura también, o sea, que no podemos descartar eso, pero confiamos en que la coherencia y la sensibilidad administrada por gente responsable no se le salga del cuadro, no se le salga del lugar que corresponda.
Entonces, todo esto estamos en esta semana empezando la semana. Y nosotros somos una pequeña injerencia, una pequeña voz popular del pueblo, sin grandes pretensiones. Nosotros no podemos tener ninguna pretensión, pero nadie nos impide que vertamos una opinión basada en nuestro análisis y en nuestro conocimiento de los acontecimientos que se han venido dando en los últimos 70 años. Y me dirán o me preguntarán, bueno, ¿y qué aconsejas? O qué... No, uno no está en capacidad ni en condiciones de aconsejar lo que hay que hacer. O sea, nosotros somos en todo caso cronistas, ahí aventurados a dar opiniones, pero nada más. O sea, no se puede decir, sí señalar donde puede considerarse que existe un error, en el caso de Argentina, políticamente hablando, pero no, o sea, uno no es político, no es para decirle, no, tiene que hacer esto. En cambio, uno ha deslizado algunas sugerencias. A lo largo del tiempo, quienes nos conocen, entre todos nosotros hemos convenido de que hay algunas sugerencias válidas que han partido de este espacio. También, lamentablemente, no hemos sido tenidos en cuenta. Quizá eso sea parte de la tarea, sea parte de nuestra modesta tarea que realizamos. Pero sí, lo que tenemos casi la certeza es que, acorde como se están dando las cosas en Argentina, o sea, los hipotéticos que van a continuar con el gobierno, que está confuso, no está fácil, porque no sería nada raro que hasta regrese Macri o alguien de la cofradía, y sería dramáticamente terrible eso, porque sí, van a echar la culpa a este gobierno, pero, o sea, en el video que hice ayer, ustedes, si tuvieron la deferencia de verlo, a lo mejor mucha gente no lo ha visto, porque tienen mucho apuro, muchos de ustedes están muy apurados para llegar a ninguna parte, o sea, no ven el video. Yo sé cuando ven el video y cuando no lo ven. O sea, uno lo sabe por el comentario que ponen. Me imagino que la gente que no comenta ve todo el video, me imagino, pero son hipótesis. Entonces decía que, acorde con lo que nosotros observamos que va a suceder a partir de estas elecciones, ahora creo que es en el mes de octubre, los que son candidatos, si ustedes puntillosamente los ponen en el asador, los ponen en la radiografía, los ponen frente a una cámara y dicen, bueno, a ver qué esta persona está ofreciendo. Y no hay nada concreto. No hay un solo planteamiento escrito de una hoja de ruta. Y yo no sé si los que construyen edificios ahora de 20 o 30 pisos lo hacen sin un plano, sin un proyecto de construcción. Se me hace que no se puede construir un edificio de 20 o 30 o 40 pisos sin tener un diseño y un estudio pormenorizado de cada uno de los tornillos y de los ladrillos y de las puertas, chapas y ventanas y vidrio y que va a tener la construcción del edificio. Para nosotros, gobernar 4 años o 10 significa tener un proyecto escrito, sobre todo, para que ese equipo que hipotéticamente tiene que estar detrás de un líder de cualquiera de estos, sepa qué es lo que tiene que hacer y si esa persona que va a ser designada para ocupar el rango de ministro, de secretario, sepa realmente, a su vez, conformar un equipo de excelencia para cumplir los objetivos que están en el planteamiento, en el propósito, en el proyecto. Yo recuerdo, por ejemplo, que Perón, que era un estratega, un hombre realmente con capacidades de organización, tenía minuciosamente un proyecto estudiado y escrito y evaluado y financiado.
con dinero propio, no es que tenemos que estar esperando que una institución internacional aprobara una necesidad para resolver un problema ancestral del pueblo, cosa que nosotros no tenemos. Nosotros hoy en Argentina no podemos hacer ningún proyecto de desarrollar un proyecto de trascendencia sin la aprobación del sector financiero, que es el que va a poner el dinero. El sector financiero no tiene ninguna sensibilidad humana de ninguna especie, ni se debe esperar ningún milagro. Y el poder financiero, el único objetivo que tiene ahora es cobrarle este desmán que acaban de hacer con darle un crédito, darle una fortuna de 45.000 millones de dólares a un gobernante que salió por la puerta falsa. Entonces, argentinos, paisanos míos, queridos, averigüen bien quién los va a gobernar. Vean cuál es su proyecto, analícenlo, si es posible, entérense, a ver, por lo menos, qué sé yo, 10 líneas que converjan a una posibilidad. Porque, por ejemplo, yo, el hombre más serio que de todos los que veo es Guillermo Moreno, y sí, se pelea con todo el mundo o habla con todo el mundo de que el peronismo, y él es especial, va a resolver los problemas, pero no sé en qué lugar, no sé, debe ser, yo creo que Moreno sí sabe de esto, debe tener algún proyecto escrito, sería bueno que ya lo empecemos a conocer. Y esto es extensivo a todos los demás que tendrán propuestas, pero que el pueblo, les puedo asegurar, no las conoce. Entonces, yo quería hacer esto para empezar la semana. Estoy triste porque ayer hice un video donde yo decía que no tenía nada para decir. O sea, que yo iba a improvisar porque no estaba totalmente sin ideas. No entendieron. Lamentablemente no entendieron el video. Yo quería saber con qué gente cuento para, en caso de que, si llegara la ocasión, saber quiénes están en este espacio. Tómenlo como quieran. Pero el video de ayer fue una prueba para los 90.000 y tantos que siguen en este espacio. Posiblemente yo sea el culpable. No supe calcular el riesgo que yo cometía, o no supe transmitir realmente la inquietud que yo buscaba conocer. De todas maneras, me desencantó mucho. Posiblemente los que no han expuesto una sola línea sean los que han entendido el video, pero la mayor parte, por los comentarios, no entendieron lo que yo quise decir ayer. Yo, en ese video que decía que no tenía una sola idea, ahí estaban concentradas todas las ideas. En fin, me siento como culpable de no saber entender en qué lugar estoy yo colocado. Pero bueno, esta es una observación más respetuosa. No es que estoy llegando de crítica, estoy diciendo que para estar en este espacio hay que militar. Si no, ¿para qué? Para que me pongan like. Nosotros no necesitamos like. Nosotros necesitamos gente que realmente se comprometa con lo que estamos haciendo. Si no, mejor irse al cine o verse una telenovela. ¿Qué te parece si mañana seguimos hablando sobre lo que no estamos haciendo bien? Y por otro lado, felicitar a los mexicanos con honestidad, porque México se está, o presume, o busca, o va a ser la primera réplica de China en Latinoamérica. Y para eso ya están haciendo fila los inversionistas en México.
No sé si te servirá esto como referencia. Habría que acercarse más a México. O sea, ahí están pasando cosas. Mañana nos volvemos a ver, pero por supuesto, imagínate cuántas provocaciones y cuántos compromisos tenemos para resolver.